In this video, you'll learn 6 essential Spanish adjectives to express yourself naturally. We teach these through a story about a father-son reunion. Watch to the end to see how Eduardo and Carlos reconcile. It's a heartwarming tale that'll leave you feeling touched and inspired. Eduardo está en su oficina. Eduardo is in his office. Eduardo está en su oficina. Su teléfono suena. His phone rings. Su teléfono suena. Hola. Hello. Hola. Hola, Eduardo. Soy tu padre. Hello, Eduardo. It's your father. Hola, Eduardo. Soy tu padre. Papá, es interesante oírte. Dad, it's interesting to hear from you. Did you hear Eduardo use the word interesante? It means interesting in English. Let's listen again to how he uses it to describe hearing from his father. Papá, es interesante oírte. ¿Cómo estás, hijo? How are you, son? ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien. ¿Y tú? I'm fine. And you? Estoy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Podemos hablar? Good, thanks. Can we talk? Bien, gracias. ¿Podemos hablar? Es difícil para mí. It's hard for me. Eduardo says, es difícil para mí. Difícil means difficult. Notice how he uses this adjective to express his feelings about talking to his father. Es difícil para mí. Por favor, es importante. Please, it's important. Carlos uses the word importante, which means important. He's emphasizing the significance of their conversation. Listen to it again. Por favor, es importante. No sé, papá. I don't know, Dad. No sé, papá. Solo una vez, por favor. Just once, please. Solo una vez, por favor. Está bien. ¿Dónde? Okay, where? Está bien. ¿Dónde? En el café cerca de tu oficina. At the cafe near your office. En el café cerca de tu oficina. De acuerdo. Nos vemos allí. All right, I'll see you there. De acuerdo. Nos vemos allí. Eduardo cuelga el teléfono. Eduardo hangs up the phone. Eduardo cuelga el teléfono. Su corazón late rápido. His heart beats fast. Su corazón late rápido. Before we continue, we'd like to tell you that Babbel Live gives you online language classes with real teachers, helping you learn faster by practicing and getting feedback in real time. Get it now by scanning the QR code or click on the link on the top right corner. Eduardo entra en el café. Eduardo enters the café. Eduardo entra en el café. Ve a su padre sentado en una mesa. He sees his father sitting at a table. Ve a su padre sentado en una mesa. Hola, papá. Hello, Dad. Hola, papá. Hola, hijo. Gracias por venir. Hello, son. Thank you for coming. Hola, hijo. Gracias por venir. ¿Por qué me llamaste? Why did you call me? ¿Por qué me llamaste? Quiero arreglar las cosas. I want to make things right. Quiero arreglar las cosas. No es fácil. It's not easy. Did you catch Eduardo saying, no es fácil? This is another way to express difficulty, similar to using difícil. It shows how these adjectives can describe complex emotions. No es fácil. Lo sé. Cometí errores. I know. I made mistakes. Lo sé. Cometí errores. Sí, muchos errores. Yes, many mistakes. Sí, muchos errores. Lo siento mucho. I'm very sorry.
Lo siento mucho. ¿Por qué ahora? Why now? ¿Por qué ahora? Te extraño, hijo. I miss you, son. Te extraño, hijo. Han pasado muchos años. Many years have passed. Han pasado muchos años. Lo sé. I know. Lo sé. Fui un mal padre. I was a bad father. Fui un mal padre. Sí, lo fuiste. Yes, you were. Sí, lo fuiste. Quiero cambiar eso. I want to change that. Quiero cambiar eso. Eduardo mira a su padre. Eduardo looks at his father. Eduardo mira a su padre. Ve tristeza en sus ojos. He sees sadness in his eyes. Ve tristeza en sus ojos. Yo también te extraño, papá. I miss you too, Dad. Yo también te extraño, papá. ¿De verdad? Really? ¿De verdad? Sí, pero es complicado. Yes, but it's complicated. Sí, pero es complicado. Lo entiendo. ¿Podemos hablar más? I understand. Can we talk more? Lo entiendo. ¿Podemos hablar más? Es difícil, pero sí. It's hard, but yes. Es difícil, pero sí. Cuéntame sobre tu vida. Tell me about your life. Cuéntame sobre tu vida. Tengo un trabajo interesante. I have an interesting job. Eduardo describes his job as interesante. Notice how this adjective can be used for various situations, not just conversations. Tengo un trabajo interesante. ¿Qué haces? What do you do? ¿Qué haces? Soy gerente en una empresa. I'm a manager at a company. Soy gerente en una empresa. Suena importante. That sounds important. Carlos uses importante again, this time to describe Eduardo's job. It shows how this adjective can be applied to different aspects of life. Suena importante. Lo es, pero a veces es aburrido. It is, but sometimes it's boring. Here's a new adjective, aburrido, which means boring. Eduardo uses it to describe parts of his job. Let's hear it again. Lo es, pero a veces es aburrido. Entiendo. ¿Y tu familia? I understand. And your family? Entiendo. ¿Y tu familia? No tengo familia propia. I don't have my own family. No tengo familia propia. Oh, lo siento. Oh, I'm sorry. Oh, lo siento. No es tu culpa. It's not your fault. No es tu culpa. ¿Tienes amigos? Do you have friends? ¿Tienes amigos? Sí, tengo buenos amigos. Yes, I have good friends. Sí, tengo buenos amigos. Me alegro. ¿Son divertidos? I'm glad. Are they fun? Did you hear Carlos ask if Eduardo's friends are divertidos? This means fun or amusing. It's a positive adjective often used to describe people or activities. Me alegro. ¿Son divertidos? Sí, muy divertidos. Yes, very fun. Sí, muy divertidos. Un silencio incómodo cae entre ellos. An awkward silence falls between them. Un silencio incómodo cae entre ellos. Eduardo, quiero ser parte de tu vida. Eduardo, I want to be part of your life. Eduardo, quiero ser parte de tu vida. No sé si puedo confiar en ti. I don't know if I can trust you. No sé si puedo confiar en ti. Lo entiendo. Dame una oportunidad. I understand. Give me a chance.
Lo entiendo. Dame una oportunidad. Es difícil, pero lo intentaré. It's hard, but I'll try. Eduardo uses difícil, again, showing how frequently this adjective can be used to express challenges in various situations. Es difícil, pero lo intentaré. Gracias, hijo. Thank you, son. Gracias, hijo. Es muy importante para mí. It's very important to me. Carlos emphasizes again with importante, reinforcing the significance of their reconciliation. Es muy importante para mí. Para mí también, papá. It's important to me too, Dad. Para mí también, papá. ¿Podemos cenar juntos la próxima semana? Can we have dinner together next week? ¿Podemos cenar juntos la próxima semana? Sí, me parece una buena idea. Yes, that sounds like a good idea. Sí, me parece una buena idea. Será divertido, lo prometo. It will be fun, I promise. Carlos promises the dinner will be divertido. Notice how he's using a positive adjective to create a hopeful atmosphere. Será divertido, lo prometo. Espero que sí. I hope so. Espero que sí. Podemos hablar más. We can talk more. Podemos hablar más. Sí, tenemos mucho que decir. Yes, we have a lot to say. Sí, tenemos mucho que decir. Quiero conocerte mejor. I want to get to know you better. Quiero conocerte mejor. Yo también quiero conocerte, papá. I also want to get to know you, Dad. Yo también quiero conocerte, papá. Gracias por esta oportunidad. Thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. De nada. You're welcome. De nada. Es un nuevo comienzo. It's a new beginning. Es un nuevo comienzo. Eduardo y Carlos se levantan. Eduardo and Carlos stand up. Eduardo y Carlos se levantan. Se abrazan por primera vez en años. They hug for the first time in years. Se abrazan por primera vez en años. Hasta pronto, papá. See you soon, Dad. Hasta pronto, papá. Hasta pronto, hijo. Te quiero. See you soon, son. I love you. Hasta pronto, hijo. Te quiero. Yo también te quiero, papá. I love you too, Dad. Yo también te quiero, papá. Eduardo sale del café con una sonrisa. Eduardo leaves the café with a smile. Eduardo sale del café con una sonrisa. Siente que un nuevo capítulo comienza en su vida. He feels that a new chapter is beginning in his life. The story ends on a positive note. Can you think of an adjective from today's lesson that could describe Eduardo's feelings about this new chapter in his life? Share your answer in the comments. Siente que un nuevo capítulo comienza en su vida. Stick around for the version without English audio coming up next. It's more challenging, but that's how you'll improve. Don't worry, you'll still have subtitles. If this is helping you, why not share it with other Spanish learners? Ready? Let's keep going. Eduardo está en su oficina. Su teléfono suena. Hola, Hola, Eduardo. Soy tu padre. papá. Es interesante oírte. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Podemos hablar? Es difícil para mí. Por favor, es importante. No sé, papá. Solo una vez, por favor. Está bien. ¿Dónde? En el café cerca de tu oficina. De acuerdo. Nos vemos allí. Eduardo cuelga el teléfono. Su corazón late rápido. Eduardo entra en el café. Ve a su padre sentado en una mesa.
Hola, papá. Hola, hijo. Gracias por venir. ¿Por qué me llamaste? Quiero arreglar las cosas. No es fácil. Lo sé. Cometí errores. Sí, muchos errores. Lo siento mucho. ¿Por qué ahora? Te extraño, hijo. Han pasado muchos años. Lo sé. Fui un mal padre. Sí, lo fuiste. Quiero cambiar eso. Eduardo mira a su padre. Ve tristeza en sus ojos. Yo también te extraño, papá. ¿De verdad? Sí, pero es complicado. Lo entiendo. ¿Podemos hablar más? Es difícil, pero sí. Cuéntame sobre tu vida. Tengo un trabajo interesante. ¿Qué haces? Soy gerente en una empresa. Suena importante. Lo es, pero a veces es aburrido. Entiendo. ¿Y tu familia? No tengo familia propia. Oh, lo siento. No es tu culpa. ¿Tienes amigos? Sí, tengo buenos amigos. Me alegro. ¿Son divertidos? Sí, muy divertidos. Un silencio incómodo cae entre ellos. Eduardo, quiero ser parte de tu vida. No sé si puedo confiar en ti. Lo entiendo. Dame una oportunidad. Es difícil, pero lo intentaré. Gracias, hijo. Es muy importante para mí. Para mí también, papá. ¿Podemos cenar juntos la próxima semana? Sí, me parece una buena idea. Será divertido, lo prometo. Espero que sí. Podemos hablar más. Sí, tenemos mucho que decir. Quiero conocerte mejor. Yo también quiero conocerte, papá. Gracias por esta oportunidad. De nada. Es un nuevo comienzo. Eduardo y Carlos se levantan. Se abrazan por primera vez en años. Hasta pronto, papá. Hasta pronto, hijo. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Eduardo sale del café con una sonrisa. Siente que un nuevo capítulo comienza en su vida. If you found this video helpful, don't forget to like it and subscribe to the channel. Also, why not share this video with fellow Spanish learners? They might enjoy it too. Ready to keep improving? Click on the video that's on screen now and continue your journey.